cuando nos acercamos al Señor pues para meditar en Él y recordar lo que Él es y que es nuestro Dios, pero cuando lo hacemos pues, junto con los hermanos, pues seremos doblemente bendecidos, ¿no? Entre otras cosas porque el Señor ya nos ha prometido que cuando nos reunimos, cuando estamos juntos en armonía, pues es derrama bendición y vida eterna, y ojalá pues que el Señor grabe estas cosas en nuestros corazones, no solamente para el día de hoy, sino para todo el día a día en el que nos enfrentamos pues a dificultades, y que no solamente sea hoy algo que lo meditamos, nos gozamos, pero que luego a la práctica pues los olvidamos, ¿no? Y tampoco nos tenemos que asustar que nos olvidemos, porque el Señor ya sabe que somos olvidadizos. Por eso en el Antiguo Testamento ya, ¿no? Pues una y otra vez el Señor les decía a su pueblo: recordaréis estas cosas, las recordaréis a vuestros hijos, porque el Señor allí había hecho grandes cosas, les había sacado de la esclavitud por su mano poderosa, pero el Señor también sabía que se podían olvidar, ¿no? Así que bueno, que juntos podamos recordar. Y en el día de hoy la verdad es que, bueno, yo soy primero sorprendido de lo que tengo en mi corazón para compartiros, porque solo leeremos un versículo de Juan, pero es que empecé a leer ese versículo y me pareció no claramente ver que era lo que quería el Señor que os compartiera. En primer lugar, porque yo soy el primer necesitado y me fue de gran aliento también y también de exhortación y confrontación, y deseo compartirlo pues, con libertad, sabiendo que donde está el Espíritu de Dios pues hay libertad, ¿no? Y bueno, somos una familia muy pequeña que nos conocemos muchísimo, la mayoría de muchísimos años. Sabemos de qué cojeamos muchas veces, pero que deseo de corazón que de todo lo que pueda compartir, que no va con ninguna intencionalidad de hablar a nadie en concreto, sino que yo soy de verdad, lo digo de todo corazón, soy el primer necesitado de todo esto, ¿no? Así que podamos pues aprender de lo que el Señor tenga para nosotros hoy. Así que nos quedamos en el capítulo 5 del domingo pasado, después de la sanación del paralítico en Betesda, en el estanque. Y bueno, habían allí líderes judíos que acusaban al Señor de haber hecho aquella sanación en sábado. Era lo único que les importaba, sin darle gloria a Él, porque el Señor había sanado a una persona que llevaba tantos años en esa situación, 38 años. Y cuando empecé a leer el versículo 30, que es el que nos toca, y mirad que lo he leído más veces porque cuando busco al Señor pues no sé hasta qué versículo pues voy a compartir, ¿no? Pero el otro día cuando empecé a leerlo pues bueno, me di cuenta de cómo actuaba el Señor, cómo dirigía su vida, y esto es lo que tiene, al menos para mí, tiene una gran enseñanza. Dice así en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el versículo 30. Dice el Señor Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. O sea, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice: según oigo, así juzgo. Y si retrasamos, vamos a unos versículos atrás. El versículo 19 es muy similar. Cuando le acusaban al Señor de haberlo, bueno, de que Él se hacía igual a Dios porque Él era Dios, ¿no? Dice en el versículo 19: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también hace el Hijo igualmente. Así que vemos aquí a Jesús que todo lo que Él hacía, absolutamente todo, era sometiéndose al Padre, buscando su voluntad. Él tenía una voluntad humana, pero la sometió a su Padre, siendo Dios. Pero fijémonos en esto, ¿no? Según oigo, así juzgo. Según oigo,
así considero las cosas, así tengo la visión de las cosas según oigo de mi Padre. Y en el versículo 19 dice lo mismo, según lo que veo hacer al Padre, así hago yo, ¿no? Y no es porque Jesús no pudiera hacer nada por sí mismo, realmente Él sí que podría haber hecho muchas cosas sin tener en cuenta la voluntad de su Padre, pero vemos que Él pues tenía una comunión perfecta con el Padre. Vemos como algunos versículos que Él solía hacer esto, Él se solía levantar de mañana y hablar con el Padre para ver su voluntad. Pero nos dice también en el Nuevo Testamento, no recuerdo qué carta es, que Él no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, ¿no? Sino que Él se entregó hasta la cruz. Y como muchas veces digo, somos llamados a andar como Jesucristo anduvo, ¿no? Tenemos que andar como Él anduvo. Y así debemos andar en este aspecto, ¿no? Y andamos realmente, ¿no? Según oímos, así juzgamos, así andamos, según vemos, también lo hacemos. Pero al final, aquí parece que estamos hablando de los sentidos físicos, ¿no? Si nos fijamos en los sentidos físicos, pues bueno, si yo estoy escuchando algo con mis oídos, escuchando una música que no me gusta, pues bueno, pues la cambio y escucho otra cosa que me guste más. Tenemos el sentido del sabor, si algo que sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, voy seguramente a comer más de lo que me gusta. Si vemos algo con nuestros ojos pues que es feo de ver o lo que sea, pues apartamos la mirada porque es algo que nos genera pues un problema, ¿no? Sin embargo, cuando vemos algo que es bonito de ver, cuando estamos contemplando la naturaleza, pues nos quedamos pues extasiados contemplándola y deleitándonos, ¿no? Y todo lo que entra por nuestros sentidos, al final, nuestro ser reacciona de una manera o de otra. Realmente, si estamos viendo algo que nos gusta y que deleita nuestros ojos, realmente lo que deleita es nuestro ser reacciona hacia ese estímulo visual en este caso, ¿no? Así que esto trasladarlo en lo espiritual, ¿qué enseñanza podemos sacar de aquí? Está claro que el Señor Jesús es el único que oye a su Padre, pero pienso que nosotros muchas veces podemos oír otras muchas voces. Y es en lo que quiero que esta mañana pues, el Señor me lleva a compartir con vosotros, ¿no? ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué vemos? Porque en base a lo que estemos escuchando y viendo, así va a reaccionar nuestro corazón, así va a reaccionar nuestro ser. El mundo nos dice, escucha tu corazón, escucha tus sentimientos, déjate llevar por tu corazón, ¿no? Y el Señor nos dice todo lo contrario. Jeremías nos dice, el Señor nos dice a través de Jeremías, el corazón es dañoso más que todas las cosas, ¿no? Así que podemos vivir escuchando nuestro corazón, pero realmente vamos a andar muy equivocados. Sin embargo, cuando oímos al Espíritu, el Espíritu es quien, como dice la Escritura, es nuestro consolador, es quien redarguye al mundo de justicia y de juicio, es el que nos redarguye a nosotros de pecado para que vayamos a la sangre de Cristo. Y también es quien, como dijo el Señor Jesús, Él tomaría de lo suyo y nos lo haría saber. Y lo de Dios lo tenemos aquí en la palabra. Esto es lo que el Señor nos ha dejado, es su palabra. Y cuando abunda en nosotros, como también nos invita la Escritura que abunde en nosotros, pues Él toma de eso y nos lo hace saber, pues ya sea para exhortarnos, para animarnos, para lo que estemos necesitando en nuestra vida. Lo que yo me di cuenta en cuanto a lo que escuchamos, muchas veces es que cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos carga, eso produce, entenderme la palabra, produce mucho ruido en nosotros. Realmente nuestra mente se divide, nuestro corazón se divide y no podemos escuchar claramente la palabra del Señor, ni podemos escuchar nada claro, no estamos muy confundidos, porque realmente lo que estamos escuchando es
ese ruido que genera esa preocupación que si no la llevamos al Señor, eso deriva en ansiedad. Y los que sois de mi edad para arriba, que sintonizábamos pues la radio muchas veces, que cuando no había internet no pues, escuchábamos o música, noticias, recordaréis, ¿no? Cuando estábamos buscando un dial, estábamos con una ruedecita ahí que cuando conocías el canal se escuchaba nítido, pero querías otro canal y pulsabas un poco, empezaba a hacer ruido, se juntaban dos canales y buscando ahí y ponía un poco nervioso, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que nos pasa muchas veces cuando escuchamos a esa preocupación que tenemos constantemente, que nos deriva a esa ansiedad y hacer caso de eso, al menos a mí veo que me paraliza porque quiero verlo todo claro, yo esto no lo veo claro, o sea, estoy confundido, quiero verlo todo claro para continuar. Y en la vida cristiana, pues a veces no veremos las cosas claras. Debemos buscar al Señor con ahínco para que nos las muestre, pero sí que recordar, como hemos hecho esta mañana, aquellas cosas que sí que tenemos claras, que es la paciencia del Señor con nosotros, su soberanía, su misericordia. En esas cosas sí que podemos pensar y no dar lugar a todo este ruido de preocupaciones que nos despistan y nos hacen apartar la mirada del Señor y sobre todo pues paralizarnos y no avanzar, ¿no? Creo que es el gran objetivo de nuestro enemigo. Vimos hace ya mucho tiempo, ¿no? En Nehemías como el enemigo una y otra vez buscaba cómo paralizar la obra que estaba haciendo allí de construir la muralla y nunca, hermanos, nunca podemos de alguna manera decir, bueno, yo ya estoy bien como estoy, pues voy a estar esperando hasta que venga el Señor, sin realmente estar viendo de que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, que va más allá de que pues simplemente nos vayamos reuniendo cada domingo y sí, realmente pues disfrutamos y no digo que no sea genuino, ¿no? Pero Él tiene algo mucho más allá y todas las preocupaciones y la ansiedad, si no le llevamos al Señor, nos paralizan. Tenemos que entender también, como nos dice el apóstol Pablo en Hebreos, en Efesios, que estamos en una carrera no se pausa. Sí que es verdad de que no es una carrera que se tenga que correr a lo loco, porque muchas veces relacionamos la carrera con velocidad, ¿no? Una carrera es velocidad. Pero vemos en Hebreos, ¿no? Que el Señor nos dice que corramos la carrera con paciencia. Y yo ahí no veo velocidad, veo más bien una carrera en la que Él pues, nos va a disciplinar, porque también en ese mismo capítulo de Hebreos nos dice que no menospreciemos la disciplina del Señor, pero es una carrera que debemos de correr con paciencia, pero correrla. No, en el mundo del atletismo hay velocistas que hacen los 100 metros y nada más suena el pistoletazo de salida, pues van con todas sus fuerzas, con todo hacia la meta, pero luego también hay otras carreras que son las maratones, ¿no? Las maratones muchas veces no gana aquel que nada más salir ha ido súper rápido, que luego se le acaban las fuerzas porque no ha considerado todo el camino que le queda por llegar y al final gana aquel que ha sido perseverante. Así que podamos ver esto, ¿no? de que las preocupaciones nos pueden llevar a estar paralizados y con esta ilustración que nos muestra la Escritura de la vida cristiana como una carrera, pues no sería normal ver a alguien que está en una carrera muy larga, a veces andando seguramente, ¿no? Porque esa persona pues estará cansada o le faltarán fuerzas. Pero lo que no será normal es esa persona que se ponga a dar vueltas sobre sí mismo y pensando en cómo va a correr los siguientes kilómetros, ¿no? A veces podemos pensar que el hecho de que estemos pensando en la preocupación y que incluso le estamos pidiendo al Señor te pido por esta preocupación que tengo, podemos pensar que estamos caminando hacia el Señor, pero a lo mejor estamos dando vueltas sobre nosotros mismos. Y como una vez que escuché de un hermano que me hizo mucho bien,
y lo necesito recordar muchas veces, que Dios no es un psicólogo, Dios no es alguien al que tú tienes un problema y tú te sientes en un sofá, le explicas tus problemas y bueno, en el momento que le explicas tus problemas pues te sientes más o menos bien, ¿no? Porque lo has podido explicar a alguien. Pero si lo vemos así, al día siguiente vamos a estar igual. Lo que el Señor nos dice es que dejemos nuestra carga sobre Él. Y dejar nuestra carga sobre Él va mucho más allá de simplemente explicarle nuestros problemas. Es algo que yo al menos necesito ejercitarme y es realmente dejarlo a sus pies. O sea, yo me quito esa carga y se la pongo al Señor. No simplemente se la explico, se la dejo al Señor. Y quizá pues estemos luchando, yo muchas veces lucho y hay veces hay pensamientos que nos quitan el sueño y nos despiertan por la noche, no sé si a vosotros os pasará, ¿no? Pero yo creo que a veces me centro en querer dejar de pensar esa preocupación, no quiero dejarlo de pensar, le pido al Señor y lo dejo, le doy al Señor, pero vuelvo a estar pensando en eso. Y creo que nuestra mente es algo que no para de trabajar ni siquiera de noche. Realmente a veces tenemos sueños y los sueños al final son cosas que en nuestra mente están ahí dando vueltas y nuestra mente no puede estar sin pensar nada. Entonces yo creo que más que luchar contra no tener esos pensamientos es más bien pensar en el Evangelio. Nos dice no sé dónde es que Él guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces queremos vaciarnos de nuestros pensamientos y de todo aquello que nos preocupa, pero no llenamos nuestros pensamientos con cosas del Señor. Entonces, nuestra mente queda ahí vacía y se vuelve a llenar rápidamente de esos pensamientos. Así que vivimos en una carrera en la que a veces tenemos tropiezos, tenemos cosas que nos hacen ralentizar el paso, pero otras veces nos hacen parar, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos leer en Filipenses, en el capítulo 3. Hay varios pasajes que nos habla de esta carrera. Y aquí en Filipenses 3 vamos a leer del versículo 7 al versículo 14. Aquí en el título de mi Reina Valera del capítulo 3 dice prosigo al blanco. Así que Pablo está aquí hablando de ese proseguir al blanco, de proseguir a la meta. Dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. De hecho, estaba leyendo más de lo que pretendía, pero bueno, todo el capítulo la verdad es que es muy bueno, ¿no? Pero hay algunos puntos aquí importantes, ¿no? Esta mañana nos hemos estado fijando en confiar en el Señor. Y aquí Pablo nos dice, ¿no? Estimando todo lo que él sabe, toda su capacidad, como antes estaba explicando, ¿no? Que él era judío, que bueno, tenía muchas virtudes, ¿no? Pero que todo eso lo tenía por basura y lo único que confiaba era en el Señor. Esta carrera que corremos, nuestra confianza solamente puede estar en Él y sobre todo
teniendo en cuenta algo muy importante, que no caminamos por nuestra propia justicia, que es por la ley. Nosotros podemos intentar cumplir la ley y sin darnos cuenta estar haciendo nuestra propia justicia y no descansar realmente en la justicia de Cristo, que es por la fe. Nos dice en Hebreos, como os decía, que la carrera, o sea, la meta de nuestra carrera, donde siempre tienen que estar nuestros ojos en esta carrera, es en Cristo. Como dice aquí en el versículo 10, en conocerle más, en conocer el poder de su resurrección, y también en participar de sus padecimientos realmente, ¿no? Si vemos a Cristo, de ahí vamos a ver que Él padeció por nosotros. Y nos dice en Hebreos también, con este enfoque de la carrera cristiana, pues fijando nuestros ojos en Cristo. Realmente, yo lo dice toda la palabra, ¿no? Carrera cristiana es de Cristo, así que la meta es Cristo. Nos dice en Hebreos 12, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Así que vemos que el Señor Jesús, aún haciendo la voluntad del Padre y aún con ese sufrimiento indecible que él tenía el gozo puesto delante, ¿no? Tenía el gozo de saber que estaba haciendo la voluntad de su Padre y que un día pues iba a ver el fruto de su aflicción, que somos nosotros, ¿no? Aquellos que hemos sido salvos y estarían satisfechos. Así que estamos en esta carrera en la que las preocupaciones muchas veces nos paralizan, tenemos esta ansiedad y podemos pensar, ¿no? Bueno, si esto es muy teórico, ¿no? Esto de la carrera cristiana, que debemos de correrla, pero es que a veces me pasa es que no tengo fuerzas para continuar. Y debemos ser valientes cuando estamos en ese... Muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Y muchas veces sabemos que no estamos bien, ¿no? Que realmente tenemos preocupaciones que nos desaniman mucho, nos desalientan y nos dificulta mucho el seguir adelante, seguir caminando en esta carrera. Pero es que tenemos otra promesa del Señor que nos dice que cuando somos débiles, Él es fuerte. Realmente llegar al punto de vernos tan débiles que no sabemos ni cómo continuar, debemos de saber que ahí Dios se va a glorificar. Es una promesa que tenemos de Él, porque siempre, ¿no? Hay muchas veces confianza en nosotros y como también hablaba la hermana, ¿no? Nuestro estado de ánimo está basado en si nos va bien, si nos va mal, pero realmente nuestra fortaleza tiene que ser el Señor. Él no cambia, nuestras circunstancias cambian, incluso el Señor está detrás de las circunstancias, pero lo que no cambia es sus promesas, eso no lo va a cambiar nunca, su amor para con nosotros, y por lo tanto nuestros pensamientos siempre deben estar en Él. Ahora, debemos de acudir a la palabra para poder recordar estas cosas, por eso Pablo nos decía en Filipenses, ¿no? Que su meta es conocerle cada vez más. Y es una cosa que seguramente podemos decir amén, eso sí es verdad, pero luego la verdad es que durante la semana pues tristemente no hacemos este ejercicio, ¿no? de conocerle, de acercarnos a su palabra, de estudiar su palabra con ese deseo, no de almacenar información en nosotros, sino que nuestro corazón, nuestra mente agude la palabra de Dios y nuestros pensamientos al final pues sea eso lo que haya más en nosotros, ¿no? Pablo decía que tenía un aguijón en su carne que le dificultaba pues el seguir, ¿no? Pero el Señor le dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, fijaos lo que dice: de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Entonces, el reconocer que realmente somos débiles y que no podemos continuar, muy al contrario del mensaje del motivador del mundo, ahí es el Señor donde se glorifica, porque es que no nos queda otra. Cuando estamos en un punto de abandonar, ¿no? Pues no nos queda otra que asirnos del Señor y entender que Él siempre está ahí esperando a que nos volvamos a Él, que nos atrae
a Él, sea cual sea nuestra situación. No tenemos que hacernos fuertes para dirigiros al Señor. Eso es un error muy grande. Señor, no entiendo nada, vengo ante ti, estoy confundido, pero como muchas veces dice los salmos, ¿no? Pero yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú me amas, yo sé que aunque no entienda la situación ahora mismo, pues tú estás pues llevando a cabo un propósito mucho más grande de lo que yo puedo ver y entender, ¿no? Y escuchar que el Señor nos dice, ¿no?, en su palabra, no tanto esas preocupaciones que tenemos. Nos dice el Señor Jesús en Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también en esta línea, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, vamos a leer unos versículos, que también me acuerdo muchas veces de estos versículos que a veces que por escucharlos muchas veces, pues, tenemos ahí en la mente, pero no meditamos en la profundidad que tienen y el mensaje tan poderoso que tienen, ¿no? Primera de Pedro, en el capítulo 5, leeremos del versículo 6 al 10. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y qué glorioso este pasaje, ¿no? Cuando nos dice el Señor: está echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Fijaros de que cuando nos dice esto, Señor, es que Él sabe que van a haber momentos de ansiedad. Y el Señor, en lugar de decirnos, deja de tener ansiedad, o sea, es un error en el que estás, nos dice con amor, deja tu ansiedad sobre mí. Quizá nos sentamos mal a veces, ¿no?, de estar en esta preocupación y qué pensará el Señor de mí. Bueno, pues lo que te dice es lo que dice aquí, que eches tu ansiedad sobre Él. Pero fijaros lo que dice en el versículo anterior: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y este humillaos me habla a mí de humillarnos reconociendo la soberanía del Señor, reconociendo que su mano poderosa es una mano también soberana, y que muchas veces podemos querer resistirnos a lo que Él quiere llevar a cabo, porque nuestra soberbia a veces nos lleva a querer controlar la situación y querer saber cuáles son las posibles salidas que puedan haber. Pero el Señor nos dice aquí que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, que nos arrodillemos delante de Él y que podamos reconocer: Señor, qué pequeño soy yo, qué grande eres tú. Y hay un versículo en Daniel que dice, eso lo tengo aquí, pues no me lo he apuntado, ¿no? Pero que creo que quizá más adelante lo tenga apuntado, pero que reconozcamos esa soberanía del Señor y no nos resistamos a eso. A veces inconscientemente estamos resistiéndonos, el Señor nos está haciendo pasar por una situación en la que no entendemos, que no nos gusta, pero estamos tan centrados en querer salir que no nos damos cuenta que en esa situación pues Él quiere tratar algo con nosotros y nos podemos resistir a eso. Sin embargo, aquí habla de la palabra resistir en este pasaje, ¿no? Pero ¿a resistir a quién? Resistir al diablo, nos dice, ¿no? De resistir firmes en la fe, porque el diablo nos dice esto, ¿no?, que anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y para que esto pues no suframos este daño, nos dice que resistamos firmes en la fe. Y si recordáis, cuando en Efesios nos habla de la armadura
de Dios para resistir. Hay un versículo que dice sobre todo, cuando está hablando de diferentes partes de la armadura, dice sobre todo coger el escudo de la fe. También el yelmo de la salvación en la espada del Espíritu, dice sobre todo el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del diablo. Entonces, cuando estamos con esta ansiedad, fijaros que estamos más vulnerables a que el diablo, ser devorados por el diablo y sufrir daños del diablo. Por eso aquí se nos dice, ¿no? Resistir firmes en la fe. ¿Y cómo crecemos en la fe? ¿Cómo somos fortalecidos en la fe? Creo que está claro, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que necesitamos oír la palabra de Dios para que la fe en nosotros se fortalezca y realmente sea de esa manera que podamos resistir al diablo. Y hay algo que yo me daba cuenta que yo puedo hacer muchas veces, ¿no? Y es que cuando soy atacado por el diablo, cuando el diablo me lanza estos dardos venenosos, me pongo a buscar el escudo. ¿Dónde está el escudo de la fe? Y pongo y lo quiero poner. Pero el Señor no nos dice que cuando el diablo nos ataque, coger el escudo. Nos está invitando a que lo llevemos siempre. Que siempre llevemos el escudo de la fe. Que no sea que en los momentos que estamos pues así, que nos estamos atacados, nos vemos como pasó, ¿no? Con un enemigo de los israelitas, no me acuerdo con quién fue, ¿no? Que los israelitas atacaron un campamento del enemigo de sorpresa y uno decía, ¿dónde está mi lanza? ¿Dónde está mi no sé qué? Que no estemos en esa situación, que siempre tengamos la armadura de Dios, porque a veces es que no la vamos a ver venir, el diablo nos va a atacar cuando menos nos esperemos. El Señor nos dice llevar siempre la armadura puesta, porque si no vamos a recibir daño, ¿no? Y que siempre nos renovemos en cómo está mi escudo de la fe, cómo está mi espada del Espíritu, cómo está el yelmo de la salvación. Me estoy gozando en la salvación, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y eso es vivir consciente que llevamos esa armadura, ¿no? Nos dice, toma la armadura, literalmente en Efesios nos dice, toma la armadura para que puedas resistir en el día malo. No nos dice, toma la armadura en el día malo, sino llevarla siempre puesta, para que cuando nos venga ese ataque, pues estemos preparados. Así que, como os decía al principio, ¿no? El Señor Jesús decía que según Él oía, Él hacía, y nosotros podemos estar, pues que esos ruidos de esas preocupaciones, pues al no llevarlas a Él, pues no estemos escuchando la voz de su Espíritu y eso nos dificulte, ¿no? Que el Señor nos muestre el camino en el que andar. Pero también hay algo que dificulta nuestro caminar y hay algo que nos dificulta nuestra comunión con el Señor por encima de todo, que es nuestro propio pecado. Hay en Hebreos, hablando de la carrera, nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos, hermanos, muchas veces lo decimos, pero debemos practicarlo y ejercitarlo, porque el Señor Jesús en varias ocasiones nos habla de que el que sabe estas cosas y las hace, el que sabe estas cosas y las practica. Si nos quedamos solamente en que lo sabemos y ya está, pues esas promesas no son para nosotros, ¿no? Nos dice, cuando nos habla de las parábolas de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena, ¿no? Nos dice el Señor que aquel que sabe estas cosas y no las practica, no dice que no las sepa, que las sepa y no las practica, le consideraré como aquel que edifica su casa sobre la arena, que vienen vientos, vienen aguas y la casa se viene abajo, ¿no? Así que creo que debemos, pues, por nuestro bien y por la gloria de nuestro Señor, saber las cosas, pero también, Señor, ayúdame a poner esto en práctica. Tú ves que luego durante la semana pues tengo muchos quehaceres y muchas cosas que realmente pues sin darme cuenta pues cambio prioridades, ¿no? Pero debemos renovarnos cada día, no solo en saber las cosas sino en hacerlas. No podemos decir ahora un amén bien fuerte, pero que luego que no haya una consecución de esto que estamos hablando, y sobre todo llevar las cuentas muy cortas con el Señor, acudir a la sangre del Señor todas las veces que veamos que la necesitamos, ¿no? Incluso pues podemos pedir al Señor, si hay algo en lo que pues, no me he dado cuenta, muéstramelo y te quiero pedir perdón, ¿no?
para realmente poder estar limpios, porque decimos también muy de carreriña, ¿no? Decimos la sangre preciosa de Cristo, pero es que es preciosa, o sea, realmente que cualquier pecado que cometamos, que podamos acudir a su sangre en cualquier momento y sepamos que vamos a Él y nunca nos echa fuera, pues es algo que también nos hace crecer en nuestra fe, en nuestro conocimiento del Señor. Y con todo esto que estamos hablando y meditando, ¿no? Me acordé del pasaje de Marta y María, que podemos pensar cómo está relacionado con todo esto que estamos hablando, pero la verdad es que es un pasaje que seguramente conocemos todos mucho, pero vamos a centrarnos, vamos a leerlo con detenimiento para que el Señor nos pueda hablar de lo que sucedió en esa casa, porque al menos a mí pues me ha sido de exhortación y el Señor me ha mostrado de algo en lo que podemos pues caer, ¿no? De lo que nos puede llevar ese afán, esa preocupación. Y está en Lucas 10. Yo muchas veces cuando leo algunos pasajes de la Escritura, pues miro una traducción y miro otra. Y bueno, yo sé que muchos de vosotros utilizáis la Reina Valera del 60 y sé que si leyera pasajes pues en de las Américas o otra versión pues os costaría seguir y por eso pues uso más aquí la Reina de la Valera, pero me gustaría este pasaje, si no os importa leerlo en la versión de la Biblia de las Américas, porque hay algún detalle, ¿no? Que dice lo mismo, ¿no? Pero al final a veces las mismas palabras que significan lo mismo pero matizan más una cosa que la otra, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos leer este pasaje que es en Lucas 10 Lucas 10 del 39 al 42. O del 38 normalmente al 42. Es un pasaje muy corto. Pero fijaros aquí que como le pasó a Marta, el hecho de vivir con preocupaciones, con afán, porque aquí habla de trabajo, ¿no? Pero realmente las preocupaciones y el afán pueden venir por cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra dificultad que tengamos delante, pero que veía un peligro de estar viviendo ahí que como de alguna manera hay tanto ruido y no escuchamos al Espíritu, sacamos muchas veces conclusiones equivocadas de la situación en la que estamos. Y esas conclusiones equivocadas nos pueden llevar a algo que todavía nos puede hacer mucho más daño y hace también daño a los que están a nuestro alrededor. Hace daño a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos e hijas y a nuestros hermanos en la iglesia también les podemos hacer daño por vivir en ese estado de no confiar en el Señor, ¿no? Nos dice así en el versículo 38, recordad que yo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice aquí que mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que mi hermana merece servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y quizá podemos ver este pasaje Marta es la mala y María la buena, y por lo tanto cogemos a Marta y la dejamos fina, ¿no? Pero debemos ver con más cuidado. En primer lugar, vemos a Marta, a una mujer que seguramente sería la hermana mayor de María, porque allí en aquellos tiempos, pues, quien era mayor de los hermanos era el que se encargaba de recibir a las personas y llevar la casa, ¿no? Vemos que recibe al Señor Jesús en su casa. Realmente tenemos que entender la situación. Jesús estaba pasando por momentos en los que había mucha gente que no lo aceptaba, ¿no? Y que realmente aceptar a Jesús en tu casa te podía suponer problemas. Pero Marta, aún así, pues la aceptó en su casa. Y más
siendo un hombre que entraba en una casa de dos mujeres no estaba bien visto, pero a Marta eso no le importó y recibió a Jesús en su casa. ¿Y qué se puso a hacer? ¿No? Se puso a todos los preparativos, ¿no? que había que hacer, porque Jesús había llegado a su casa y bueno, estaba disponiendo seguramente comida, pues, cosas que eran necesarias. Realmente el Señor Jesús no le dice tienes que dejar, lo que estás haciendo no está bien, simplemente era con el afán con lo que estaba haciendo. Pero Marta realmente la disposición la tenía disposición de corazón para preparar todas las cosas. Pero Marta se había centrado tanto en este servicio al Señor que sabía incluso en este servicio al Señor se había afanado y turbado, ¿no? Por estos quehaceres que el Señor le dice. Y como os decía, este afán pues puede ser por quehaceres, pero puede ser también por situaciones que simplemente no entendemos. Marta no entendía qué hacía María, ¿no? Porque no le estaba ayudando. Y una cosa que me dio temor, ¿no? Es ver cómo lo que había en el corazón de Marta, incluso cómo Marta se dirige al Señor. Le dice: Señor, ¿no te importa que yo esté aquí trabajando, que esté haciendo lo correcto y que esté María sin ayudarme, ¿no? Pero fíjate lo que dice Marta. Le dice: dile, o sea, Señor, dile a María que me ayude. Te dice aquí, dice: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, Marta dice: no, Señor, lo que tenía que hacer. Es muy fuerte, pero es que nosotros lo hacemos. Cuando nosotros estamos afanados, turbados, no estamos entendiendo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, alrededor nuestro, muchas veces decimos: Señor, abre los ojos a tal persona para que se dé cuenta que está errando. Marta está haciendo esto. Está diciendo: Señor, dile que me ayude. ¿Te das cuenta que estoy aquí? O sea, fijaros ¿a qué le llevó a Marta ese afán y esa turbación? Eso a María podía generarle un daño, podía generarle un problema realmente, ¿no? Ella pues deseaba aprender al Señor y estaba ahí a sus pies. En ese momento pues era lo que debía hacer. Y el Señor, ¿qué le dice a Marta? Vemos que aún en esta situación de Marta tan cegada y tan sabiendo lo que era la voluntad del Señor para María, porque es como se dispone Marta, ¿no? Marta sabía lo que era lo mejor para María. Me refiero, o sea, obviamente no era así, ¿no? Pero le dice el Señor eso, pero aún así en esta actitud que tenía Marta, fijaros cómo le habla al Señor. Le dice: Marta, Marta, se lo dice dos veces. Cuando se dice algo dos veces en algo así, como de cierto, es que el Señor lo que le va a decir es algo muy importante, ¿no? Le dice: Marta, Marta, turbada y afanada estás con muchas cosas. Dice: una sola cosa es necesaria, que me conozcas. Que me conozcas más, hermanos. Y esto, pues yo cuando lo leía, el Señor me lo estaba diciendo a mí. Realmente lo prioritario en tu vida es te estás sentando de rodillas a mis pies, estás escuchando lo que tengo para decirte. Me estás conociendo, como Pablo nos ha dicho: corramos la carrera, crecer en el conocimiento del Señor. Estoy haciendo esto, estoy más en qué tengo que hacer para tal. Que las cosas de casa de Marta había que hacer, las que tenemos más preocupaciones, no las tenemos que enfrentar, es así, por correcto, pero las ponemos muchas veces por delante. Y en mi casa, mi mujer lo sabe, yo he generado problemas en mi casa por eso, ¿no? De que no te das cuenta qué tal. Pero entonces el Señor pues le da paciencia a mi mujer, ¿no? Ya, Alejandro, pero es que hay que tener paciencia con esto, ahora no es el momento. Y bueno, no sé, a mí es algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Este que dice Marta, Marta, le dice: dile al Señor, dile a María que me ayude. Pero bueno, qué bien que el Señor aún así pues nos dice, ¿no? Que quizás estemos turbados y afanados y estemos mirando a los demás y ya juzgando lo que están haciendo los demás. Y el Señor, pues vuelvo a decir lo que hemos leído al principio: el Señor, según oía, así hacía. María oía y decía lo que él le decía. Marta en ese momento no estaba escuchando al Señor, aunque había disposición en ella, la había recibido en su casa, ¿no? Pero le llevó a esto, en lugar de unirse a María,
quería que Jesús y María se unieran a su preocupación y su afán. No sé si os dais cuenta, porque según ella era la que estaba bien, estaba afanada y quería que Jesús y María participaran de ese afán. El Señor el Señor no se une a ella, sino que le invita, ¿no? Que eligiera la misma parte que había elegido María. ¿Y qué es lo que había elegido María? Pues bueno, oír la palabra de Dios, tener comunión con Jesús, por lo tanto, fortalecer su fe. Y es algo que nosotros pues nos lo quitamos nosotros mismos, nadie nos va a quitar eso. Es una cosa que depende de nosotros, que nos podamos sentar a los pies del Señor, no mirar a Cristo, postrarnos en adoración, reconociendo el Dios soberano que controla todas las cosas y que tiene el futuro en sus manos y que nada ni nadie puede frustrarlos. Y ahora sí que tengo aquí el versículo de Daniel, que es un versículo muy bueno, ¿no? Que reconoce la soberanía del Señor, la grandeza del Señor, que Dios es todopoderoso, pero también reconoce nuestra incapacidad. Dice así, en Daniel 4:35, no hace falta que lo busquéis: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Entonces, que podamos llegar a este punto que llegó Daniel, ¿no? Y como decía, ¿no? en la relación entre nosotros, en la relación con nuestros hijos, en nuestras familias, de estar preocupados por algo de ellos, a lo mejor también, ¿no? Veo que yo a veces, al menos muchas veces, pues podemos sacar conclusiones equivocadas en plan, no sé, esto lo está haciendo por tal motivo, tal, y ya aceptamos ese pensamiento y lo damos por bueno. Y luego se demuestra que no es así, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, pues, sin ese día yo me quedo más tranquilo, sin darme cuenta de que no me debo quedar tranquilo. Debo pedir perdón al Señor. Debo pedir perdón al Señor porque esto que he pensado acerca de un hijo mío, de un hermano, de una hermana, si realmente he llegado a afirmar y pensar que eso era de una determinada manera, y se ha demostrado que no. Primero, que me he estado haciendo daño a mí mismo mientras he estado pensando eso, pero luego no me puedo quedar tan tranquilo pensando en que, bueno, pues si no es así, pues mejor. Pienso que he caído en pecado, ¿no? He caído en pecado en que eso que pensaba era mentira y por lo tanto me he dejado de llevar por escuchar esa preocupación que había en mí, ¿no? Y recordemos, ¿no? que hemos leído que hay pecado que nos asedia y que es una carga para la carrera cristiana en la que estamos, y por lo tanto pues debemos pedir perdón si nos vemos en que hemos podido caer en eso. Tenemos otro caso también de algo, de que hay un problema entre dos personas. Vamos a leer en Filipenses 4. Tenemos que ver que el enemigo también utiliza cualquier cosa también para atacar la unidad de la Iglesia. Y por eso debemos saber también cómo Él actúa y también cómo el Señor pues nos advierte y cómo debemos de conducirnos frente a estas dificultades. Dice en Filipenses, en el capítulo 4, leemos los primeros 3 versículos. Dice así, está hablando Pablo a los filipenses, y dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Me gozo mucho, ¿no?, cuando Pablo muestra así su amor por los hermanos. Se le acaban las palabras y hasta las repite, ¿no?, de nuevo, y de amados lo dice 2 veces porque realmente les ama muchísimo. Y él estaba en la cárcel cuando escribió la carta a los filipenses, pero él no encuentra palabras para expresarles lo que les ama. Dice en el versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y
Y meditaba en estas dos personas, en estas dos hermanas, ¿no? En la fe, Evodia y Síntique, que dice que habían combatido con Pablo juntas, ¿no? Habían estado juntas en el ministerio, habían estado juntas en los propósitos del Señor, pues en llevar a cabo sus propósitos, pero algo pasó entre ellas. Pero aquí Pablo no nos habla de que pasara algo pecaminoso, o sea, realmente que una hiciera algo antibíblico, pecaminoso y la otra tal, sino que no tenían un mismo sentir. Al final, que una veía las cosas de una manera seguramente y otra las veía de otras, y me imagino a una pidiéndole al Señor como Marta, ¿no? A Evodia diciendo: Señor, te pido que le abra los ojos a Síntique para que se dé cuenta que está equivocada. Y imagino a Síntique haciendo lo mismo con Evodia, ¿no? Señor, te pido por Evodia que tú le hables, ¿no? Pero que ninguna de las dos estaba: Señor, háblame a mí de cuál es el problema, cuál es aquello que me dificulta el verte con claridad. Y vemos aquí que Pablo le pide a que iba dirigida a esta carta, ¿no? Que ayudara a esas hermanas a que volvieran a tener un mismo sentir, ¿no? Que a veces puede pasar esto, ¿no? Que tengamos diferentes visiones o puntos, no sé cómo explicarlo, cómo deben de ser las cosas, en cosas que el Señor no ha dejado claras en su palabra, y que puede pasar como a Evodia y Síntique, ¿no? Que realmente ahí podamos velar para que podamos trabajar en ello y no ser orgullosos y querer llevar siempre la razón. Y fijaros que más abajo, en el versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Me daba cuenta que todo este pasaje que Pablo está aquí hablando, está tratando eso, no está tratando de la paz de Dios para con nosotros, está tratando, como dice en el versículo 7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Pablo pone en todo esto de hablar de la paz de Dios, pone el problema que había entre Evodia y Síntique, porque este problema que había entre las dos podía estar afectando a que realmente pudieran disfrutar de la paz de Dios, a que los filipenses pudieran estar disfrutando de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y veo lo importante que es, ¿no? que la paz realmente no la podemos conseguir nosotros, es algo que es suyo, ¿no? Y como dice aquí, que para tener paz también nuestros corazones deben estar guardados, nuestros pensamientos deben estar guardados en Cristo Jesús, ¿no? Y más que darle vueltas a las cosas que a veces no entendemos, que el Señor en su tiempo nos mostrará, que nunca falte que nuestro pensamiento esté Cristo Jesús, su obra, nuestro agradecimiento hacia lo que Él ha hecho por nosotros. Dice también en el versículo 8 y 9 del capítulo 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, fijaros aquí que volvemos al punto inicial, ¿no? Lo que habéis oído, lo que habéis visto, lo que habéis recibido, lo que habéis aprendido, esto haced. Lo mismo que hacía el Señor Jesús: según oigo, así hago; según veo, así hago como mi Padre, ¿no? Y aquí Pablo les está diciendo lo mismo. Hasta el paciente está hablando de sentidos físicos, ¿no? Lo que habéis oído, lo que habéis visto, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es una promesa. Así hacemos lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, lo que hemos visto. ¿De quién? Del Señor, de su palabra. Dice que tenemos esta promesa, que el Dios de paz estará en nosotros. Así que también nos dice en el versículo anterior, ¿no? En qué debemos de pensar: en todo lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo honesto, lo puro, lo amable y lo que es de buen nombre. Y si vamos al capítulo anterior de esta misma carta a los Filipenses, veremos en el capítulo 3, versículo 15 y 16, que dice así: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos,
Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Fijaros de que Pablo aquí está diciendo de que pueden haber cosas de que no sintamos lo mismo. Dice, si otra cosa sentís. Pero lo que dice después, dice, esto también os lo revelará Dios. Yo creo que aquí debe ser, en el momento que Dios lo tenga, no tiene por qué ser el ya y ahora, sino que esto no debe ser algo que nos paralice, ¿no? Como decíamos antes, para correr la carrera cristiana, para buscar los propósitos del Señor para nuestra vida, para la Iglesia, que si hay algo que no hay la misma cosa, pues bueno, orar al Señor para que nos la revele, ¿no? Pero que tampoco nos paralice. Realmente ahí el diablo sea el que realmente pues se frote las manos. Dice en el 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Así que creo que el Señor nos debe obrar en nosotros, ¿no? Para que nos dé madurez, para que esto se pueda cumplir, ¿no? Que bueno, en aquello que nos sintamos, en aquello que nos sea pues claramente pues, que el Señor ha dejado revelado en su palabra, y que por lo que sea pues no tengamos exactamente el mismo sentir, pues que confiemos que ya nos lo revelará el Señor, pero tampoco que sea algo que nos lleve a una preocupación tal que nos haga caer también en afán, ¿no? Así que bueno, esto es lo que yo quería compartiros, y quizá hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que lo de Marta y María me llamó bastante la atención, ¿no? Y no pretendo que todo esto que he compartido, ¿no? de la afán, de la ansiedad, no pretendo que sea un mensaje motivacional, porque para nada lo es. Realmente hay cosas que nos preocupan, hay cosas en las que tenemos ansiedad, que el Señor también Él está orando en nosotros también, pero lo que nuestro centro sea el ver de que nuestros ojos pues están siempre puestos en Él, en pensar en sus cosas, y para ello debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón, como dice que la palabra de Dios abunde en nosotros, que reconozcamos su mano poderosa, su mano soberana, que Él está al control de todo, y que también en todo el proceso que el Señor está haciendo en nuestras vidas, que no nos resistamos a lo que Él esté orando, que sí que nos resistamos al diablo con el escudo de la fe, que debemos, con toda la armadura del Señor, que la llevemos siempre puesta. Nos dice en Hebreos también, dice, por lo cual levantad las manos caídas. Está hablando en un contexto de la carrera cristiana, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y también hay un versículo que nos hemos saltado en el capítulo 4, que en medio de todo esto, Pablo está hablando de este problema con Evodia y Síntique, pero hace aquí como un paréntesis, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, ¿no? Así que el Señor pues abra nuestros corazones y que nos ayude en todo aquello que cada uno de vosotros esté pasando, pero que a veces el desánimo viene, ¿no? Pero que nos demos cuenta que estamos en sus manos y que nada ni nadie va a poder impedir que se cumplan sus propósitos. Así que esto es lo que quería compartir con vosotros, y si algún hermano pues quiere dar gracias al Señor por esto que hemos podido aprender hoy, y daremos la reunión por